Bueno, buenas noches a todas. Creo que todas les hemos dado las buenas noches. Esperamos que este encuentro sea un encuentro en donde podamos crecer juntas como mujeres, jóvenes, amigas y hermanas en el Señor. Este es nuestro segundo encuentro de una serie que vamos a tratar dentro de este semestre, que es emociones, metanoia, emociones y la relación con Dios. Estuvimos hablando de eso, ya Nati nos hizo como la introducción o el resumen del encuentro pasado, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre algo que yo creo que no se menciona mucho en las iglesias, y es como el ciclo hormonal. O sea, somos mujeres compuestas por hormonas, bueno, todos los seres humanos, pero tenemos hormonas, pasamos por un ciclo menstrual y bueno, todo eso lo vamos a estar hablando. Y para empezar, pues quiero que estas chicas que están aquí, estas mujeres del Señor, se presenten una a una y digan qué hacen, en qué se desempeñan o cómo le sirven al Señor desde sus áreas. Entonces empezamos de aquí hasta donde Dianis. Bueno, hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Dairis Espitia, soy enfermera de profesión. Digamos que le sirvo al Señor desde mi área como enfermera, trabajo en el área de consulta externa y todo lo que tiene que ver con programas de promoción y prevención. Y también le sirvo al Señor desde el Ministerio Infantil, aquí en nuestra casa. Entonces, para mí es un gran honor que el Señor permita que crezcamos juntas, agarraditas de la mano. Gracias, Dairis. Buenas noches. Yo estoy asustada, pero siento que ustedes también, no sé por qué. Pero bueno, yo quiero invitarlas a que este sea un espacio familiar, cercano. Todas somos mujeres y manejamos situaciones en común, independiente de la edad, valga la aclaración. Lo digo por mi edad, no por la de ustedes. Estoy muy contenta y agradecida con el Señor de estar hoy aquí con ustedes. Mi nombre es María Eugenia, soy una hija del Señor reconvertida hace alrededor de 25 años. Llegó un momento de mi vida en que dije, perdí 25 años de mi vida en el Evangelio y ahora conozco un nuevo Evangelio. Lo conocí cuando vine a la comunidad cristiana El Redil. Entonces para mí es un regalo del Señor poder compartir hoy con ustedes después de 25 años que llevo caminando con el Señor en una dirección diferente. Soy madre de 2 hijos, ya uno muy adulto, otro no tanto, pero adultos los dos. Soy esposa hace muchos años y todavía con el deseo de servirle al Señor y de compartir de lo que Él me ha dado. Gracias, Maru. Buenas noches, yo también estoy nerviosa. Mi nombre es Diana Arias, yo soy psicóloga de profesión, he trabajado con comunidades y bueno, con el ser humano por varios años, aunque en este momento el Señor me tiene como gerente de proyectos de tecnología. Soy venezolana, soy esposa en formación, mamá en formación y bueno, para mí es una bendición muy grande estar con ustedes esta noche. Cada una de ustedes es una bendición del Señor para mí y también para la iglesia, para este grupo hermoso de mujeres que está aquí esta noche. Gracias. Bueno, ya vemos que hay como tres áreas específicas. Está el área científica, médica, aquí representada, digámoslo así, con su profesión de enfermera. Está el área bíblica, la consejería, digamos, y la madurez de Maru en un sentido nos aporta demasiado. Y el área social y psicológico de parte de Dianis. Entonces, para empezar en nuestro conversatorio, la pregunta clara es, bueno, estamos hablando de hormonas, estamos hablando de aspecto social y estamos hablando de aspecto espiritual. ¿Ustedes creen que esos tres aspectos tienen relación? ¿Ustedes creen que esos tres aspectos se relacionan? ¿Y ustedes creen que este tema es necesario hablarlo a las mujeres jóvenes y a las iglesias? Me gustaría que las tres, en ese mismo, o al revés, para que no empecemos por Dairis, nos contestaran. Bueno, yo pienso que sí es muy importante y también pienso que sí está relacionado. El Señor nos creó acorde a Génesis 2:7, cuerpo y alma. Él nos creó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en cada una de nosotras. Entonces sí creo que está totalmente vinculado. Cuando Él nos creó, todas las áreas de nuestro ser estaban en armonía con Él y con su creación.
pero luego pasó algo muy triste que fue nuestra desobediencia, nuestra caída. Y a partir de allí sentimos que a veces las áreas de nuestra vida, una va por un lado, la otra va por el otro, la una va arrastrando la otra área. Y de ahí la importancia de conocer el Evangelio y de predicarnos el Evangelio unas a las otras, porque solamente el Evangelio puede hacer que todo nuestro ser sea congruente, solamente conociendo a nuestro Creador. Sí, estoy de acuerdo, Diana. Y ella menciona el evento en Génesis 1 de la creación, y a mi memoria viene es cuando en Salmo 139 habla de que Él nos creó de una manera admirable y maravillosa. Entonces, sabiendo que somos criaturas de Dios con su imagen y su semejanza, con un propósito de ser ayuda idónea, es necesario que nosotros conozcamos cómo somos, cómo estamos formadas. Bueno, evidentemente estoy de acuerdo con los dos conceptos y digamos que nosotros somos seres armónicos, como decía Diana, somos cuerpo, somos alma, efectivamente, y pues no podemos ir, no, es que se me quedó el alma en la casa y aquí está el cuerpo, ¿cierto? No, efectivamente no. Y pues digamos que desde la creación nosotras estamos, digamos que formadas de manera íntegra para el Señor. Entonces, digamos que sí, que es un tema que se debe tratar. Yo quisiera preguntarles a las chicas que están aquí si en algún momento de su historia, aparte del colegio, pues a mí en el colegio iban los de nosotras a hablarnos de ciclo menstrual o de, sí, ¿cierto? Pero si no, bueno, ¿hay algún otro espacio, digamos, dentro de alguna iglesia o dentro de esta iglesia en donde ustedes hayan hablado de estos temas y crean que es necesario hablarlos? Es como raro, ¿verdad? Es como que, ve, yo nunca había escuchado, o sea, para mí es la primera vez escuchando eso. Para Lady también. Para mí esta es la primera vez en una charla de mujeres hablar del ciclo hormonal. Y es curioso porque somos mujeres, o sea, ¿por qué no hablamos de estos temas abiertamente, verdad? Antes de seguir con nuestras preguntas, al final vamos a tener un QR que está va a aparecer en las pantallas por si ustedes tienen preguntas para hacerla a las chicas que están aquí, las mujeres que están aquí, pues lo escaneen y hagan sus preguntas. Pueden escanearlo ya, si desean, como para que tengan el formulario abierto o al final, como quieran. Listo. Entonces, para continuar, bueno, yo creo que una pregunta que nos hacemos todas en algún momento es, bueno, ¿yo quién soy? Yo creo que es de la etapa de la adolescencia, es donde quién soy yo, por qué Dios me hizo así, o esas preguntas existenciales que uno se mira y uno no sabe por qué está aburrida, y es estoy aburrida, pero no sé por qué, y todas estas cosas pasan por nuestra mente. Y bueno, para responder en ese sentido a estas cuestiones existenciales, quisiera escuchar específicamente a Maru y a Diana que nos contaran un poquito de cómo funciona nuestro cuerpo. O sea, en realidad nosotras conocemos nuestro cuerpo. ¿Cómo ustedes podrían responderle a esas chicas que quizá tuvieron esa pregunta en la adolescencia y ahorita la están contestando? O quizá ahorita todavía tienen esa pregunta y es, yo no sé quién soy. O sea, sí sé que me llamo Paola, que soy mamá de Isabela, voy a ser mamá de Santiago, pero conozco mi cuerpo, cuando estoy en mis ciclos o qué hay ahí. Entonces, si pueden contestarnos, Dianis y Maru. Bueno, cuando nosotras nacemos, estamos a cargo de un papá, una mamá, y de las niñas generalmente es la mamá. Entonces hay un proceso que se llama crecimiento y desarrollo, donde tanto la mamá como el médico y el psicólogo van participando y van examinando cómo va siendo como el crecimiento y el desarrollo de esta criatura. Ellos se ponen de acuerdo y van diciendo si está bien, si falta algo, si sobra algo y qué hacer. Entonces creo que en ese proceso es bajo el cuidado de mamá generalmente en que nos vamos desarrollando, y en sus brazos y en su cuidado nos vamos identificando como la niña de la mamá, como es esa mujercita que nació, que juega con las muñecas y todo eso como desde casa. Pero creo que más allá
de ser unas personitas, mujeres, así infantiles, hermosas, bien vestidas, arregladitas. Hay algo más y a medida que vamos creciendo nos vamos enterando y Diana enseguida nos va a hablar ampliamente de cómo es ese proceso. Yo quería decirles es que en el medio cristiano el concepto que mejor maneja quiénes somos como seres humanos, en nuestro caso como mujeres, es que somos cuerpo y somos alma. Y hay palabras coexistentes con alma que son mente, corazón, ser interior y espíritu. Y se puede decir también que somos unos seres tangibles porque tenemos un cuerpo físico que se puede ver, pero tenemos un ser interior con una mente y unos pensamientos, con unos deseos, con unos sentimientos que hacen parte de nuestra integralidad. Y creo que esta es como una explicación muy sencilla de lo que yo puedo decir. No me acostumbro a No se tienen ella que rotar tiene el micrófono, no sé. Bueno, yo puedo hablar un poquito más sobre psicología evolutiva, que habla del crecimiento humano. Cuando nacemos, ¿por dónde percibimos el mundo? ¿A través de qué cosa? De los sentidos, exactamente. Entonces, desde que el ser humano nace, va a tratar de entender ese mundo que le rodea y obviamente también entenderse a sí mismo. Así como empieza primero la etapa de percepción, posteriormente vamos a pasar a la etapa de la imagen. No sé si ven que los niños chiquititos, más o menos de 3, 4 años, empiezan a verse al espejo todo el tiempo. Entender su aspecto, entender cómo están formados y hacen muecas de cuando están felices y de cuando están bravos y así van haciendo. Eso es con la intención de conocerse, de saber cómo son. Posteriormente pasamos a la etapa del pensamiento concreto, que es cuando vemos que nuestros niños necesitan que mamá le diga esto está mal, y que se lo digan de una forma explícita y que se lo digan porque no van a entender que tú le des la explicación del mundo, sino que tienes que decirle algo muy concreto porque su capacidad mental en ese momento no va a dar para entender algo abstracto. Pero después llega la adolescencia, que es como decía Pau, que empezamos a ver, a utilizar todos esos recursos que vamos sumando a lo largo de nuestra vida, nuestros recuerdos, nuestras experiencias, nuestros pensamientos, las creencias, la crianza que recibimos, y a partir de ello tratar como de más o menos hacer una construcción que me explique quién soy en el mundo y cómo puedo relacionarme con los demás. Algunas veces las personas creen que ya respondieron esa pregunta, otras reconocen que durante toda su vida no lo han podido entender. Ocurre algo muy interesante que es que en cada una de esas etapas el conocimiento que podemos tener de nosotras mismas requiere de que haya un otro a partir del cual yo pueda mirarme. ¿Qué pasa? Que con la caída nosotros estamos fragmentadas, tanto internamente en el sentido de que, como les decía anteriormente, las emociones parecen ir como por un lado y nuestros pensamientos por otros, y parece que nuestro ser estuviera dividido entre lo que queremos ser y lo que realmente hace. Y así como está esa parte interna no está fragmentada las relaciones que tenemos con el mundo que nos rodea. Yo veo que aquí hay, por lo menos, por poner un ejemplo, veo a fulanita y veo que está llorando. Y de pronto en vez de sentir la empatía o algo, empiezo a especular cosas que realmente muchas veces no se corresponden con la realidad y me hacen sentir amenazada o me hacen sentir emociones negativas que de repente en ese momento y en ningún momento son buenas. Pero aún más importante que esas dos cosas es que la relación con nuestro Creador también está fragmentada. Y resulta que el Señor, como muchas de nosotras o todas lo sabemos, nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, ¿cómo voy a conocerme yo si yo no conozco a mi Creador primeramente? Nos deja pensando, ¿ah? Nos deja como... A mí ahorita vamos a desarrollar más este tema, pero quisiera escuchar a Dairis en un momentico, en dos preguntas claves, pero la primera que quisiera escuchar es listo. Entonces, ya sabemos, el Señor nos ha creado una creación perfecta, hizo el Señor, hay una caída, pero científicamente, digamos aquí para utilizar esta área, ¿qué relación entonces tienen las hormonas con las emociones?
O sea, ¿por qué nos dicen a las mujeres que las mujeres somos hormonales y todas estas cosas cuando nos ven con las emociones volátiles o ese tipo de cosas? Sí, lo que sucede es que las hormonas son, digamos, como neurotransmisores que despiertan en nosotras las diferentes emociones que podemos sentir. Es como si yo tuviera en estos momentos un bus y va a hacer diferentes paradas en la Avenida San Juan, para poner un ejemplo un poco más claro y un poco más visual. Y en la 70 se baja la hormona que me da la emoción de la felicidad. Por allá, por San Juan, más abajito, en la Macarena, se va a bajar la de la ira, ¿cierto? Y digamos que diario nosotros estamos viviendo con esos neurotransmisores cambios que digamos que es lo que tú decías, porque estoy así, porque de momentos estoy feliz y porque de momentos estoy triste, ¿sí? Es como en la parte natural o en la parte biológica, ese transmisor, las hormonas terminan siendo como los transmisores que van a cada parte del cuerpo, a cada órgano de nuestro cuerpo, a activar sustancias que nos van a llevar a sentir las emociones. Bueno, y entonces, para profundizar un poquito más, yo creo que aquí necesitamos la ayuda de audiovisuales. Explícanos un poquito, Dairis, cuáles son las fases de ese ciclo hormonal donde nuestras emociones son tan cambiantes, digámoslo así, y si este ciclo puede variar, o sea, si, ¿cómo es esto del ciclo? Yo sé que a muchas, ya vi que a muchas en el colegio les dieron el curso, pero a veces se olvida como las clases de nosotras, entonces, Sí, pero antes de explicar eso, digamos que tenemos que entender que no todas tenemos un ciclo regular, ¿sí? Que todas tenemos un ciclo que puede variar y que el ciclo de la ovulación en algunas puede ir de 21 días, en otras puede ser de 28 días, en otras puede ser de 35 días máximo, ¿cierto? Ya cuando sobrepasa este rango de tiempo, ya estaríamos hablando de un ciclo patológico, ¿sí? Que ya hay una alteración a nivel del ciclo hormonal que realmente me va a afectar mucho más la parte hormonal o la parte de las emociones. Entonces, no sé si allá atrás, Jorgito, Dani, exacto, ahí está, bueno, gracias. entonces miremos esta imagen, vamos a hablar de lo que es el ciclo hormonal o digamos que el ciclo hormonal tiene dos fases importantísimas, lo que es la fase folicular que inicia desde el primer día de la menstruación. Digamos que en este momento, desde el primer día que yo menstruo, estoy madurando un folículo en mis ovarios y este folículo va a estar dispuesto o va a estar disponible en dado caso de que se llegue a fecundar. Recordemos que el ciclo o de la ovulación o de la menstruación, su objetivo principal es lo que el Señor nos demandó, fructifíquense, ¿cierto? O sea que es un ciclo que nos sirve para multiplicarnos como tal, como seres humanos. Entonces, el primer día del periodo menstrual inicia la fase folicular. Ese ciclo puede ir más o menos entre 7 días y 10 días. En algunos casos sangrados abundantes, en otros casos sangrados más bien escasos. Y después del noveno décimo día se empieza como todo el proceso de que ese folículo ya está lo suficientemente maduro y llega a lo que es la ovulación. Si estamos hablando de un ciclo de 28 días, estaríamos hablando que el día 14, que es la mitad del ciclo, estaríamos eliminando ese ciclo, ese óvulo, perdón, y que ese día sería el día de la ovulación como tal de la mujer, ¿sí? Entonces, en esa fase, ¿qué cambios vamos a experimentar? Digamos que en la fase folicular, nosotras, ¿cómo nos sentimos cuando tenemos el periodo? Al iniciar el periodo estamos caídas, tristes, mejor dicho, tenemos una Que lo digan a ver. adolorida, triste, con una crisis existencial, no quiero ni que me miren ni que me hablen, ¿cierto? ¿Y cuánto tiempo me voy a sentir así? ¿Durante toda la menstruación
o durante todo el ciclo como tal hasta el día 14 más o menos, ¿sí? En el día 14 ya la cosa empieza a cambiar, ya me siento con más ánimo, me siento más sexy, ya me siento arrolladora, me voy a conquistar el mundo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya aquí, digamos que en la primera fase, mientras estamos con la menstruación, empieza lo que es la liberación de una hormona que se llama estrógeno, que es la que nos ayuda a que ese óvulo se madure y que pueda llegar a una ovulación como tal. Posterior a la ovulación ya empieza la otra hormona, que es la luteinizante, a estimular al endometrio para que se produzca ya o se segregue otra hormona, que es la luteinizante, que es la que nos incita a que nos sintamos así, a que nos sintamos bellas, hermosas, radiantes, ¿cierto? Pero a medida de que va pasando, digamos que este pico nuevamente a crecer, el endometrio se empieza a engrosar, ¿sí? Y se prepara nuevamente para un nuevo ciclo. Obviamente, si ese óvulo no fue fecundado, pues nuevamente el endometrio, que es la pared del útero, ¿sí ven esos dos cuernitos que se ven ahí? Eso es el útero. La pared que está en la mitad, que es como si fuera una copita, ¿sí? Eso es digamos que el útero, y ese útero tiene una pared que es el endometrio, y ese endometrio cuando se descama es lo que conocemos nosotras como menstruación, ¿sí? Que es muy similar a la sangre, pero que realmente es el desprendimiento de esa pared que reviste el útero como tal. Ya posterior a esta etapa, a la ovulación, ya empieza la progesterona a hacer su ciclo, su pico, y ya empieza, digamos que la mujer a ser un poco más amorosa y como que con más ganas de proyectos. No me voy a poner a, no sé, a hacer cualquier cosa porque me siento mucho más segura de mí. Pero después de la ovulación, ya vendría la fase lútea, que es donde nuevamente empieza ese óvulo a crearse digamos que en los ovarios. Nosotros tenemos que saber que cada mes se liberan entre 30 óvulos más o menos para madurarse, y de esos solo uno es el que logra como tal llegar a la maduración. Entonces miren que cuán perfecto nos creó el Señor. Nosotros fuimos ese óvulo que alcanzó a madurar y que se alcanzó a fecundar, ¿cierto? Entonces, y ya después de esto, cuando ya ese óvulo nuevamente empieza otra vez ese proceso de maduración, ya otra vez nos empezamos a sentir con el dolor de cabeza, con el dolor en los senos y con todo lo que desencadena el síndrome premenstrual como tal. Que yo creo que hay una diapositiva siguiente en donde se muestra como el útero más como, o el síndrome premenstrual, que son todas estas cosas. Yo no sé si les quedó como, pues fue una explicación súper rápida, esto es un conversatorio, pues, pero yo quiero preguntarles si ustedes en algún momento saben, o sea, si en el momento, en el transcurso de su ciclo, pues yo estoy en un ciclo diferente en ese momento, pero en el transcurso de su ciclo, las mujeres mayores, digamos que empezaron ¿cómo se dice? Su temporada o su tiempo de menopausia, todo eso varía, ¿cierto? Sí. De hecho, gracias Pau por recordármelo, digamos que en el embarazo el revolcón hormonal es totalmente diferente, porque realmente están las hormonas que son propias de la madre, y están las hormonas que son propias de la placenta, y están las hormonas que son propias del bebé. O sea que se podrán imaginar… O sea, para que nos entiendan a Cata y a mí, pues, ¿no? ¿Por qué una gestante se queja cuando hace calor? Porque es que no solamente es el golpe calórico que ella tiene de su propio cuerpo, sino también del bebé, más el peso de la placenta como tal y de las hormonas que tiene la placenta, ¿cierto? Entonces, digamos que en esta etapa de la vida de la mujer, el ciclo es totalmente diferente, y por eso nosotros vemos que, ay, pero tan charra, está embarazada y véala, pues eso no es una enfermedad, pues piense un poquito, como decía Diana, digamos que tengo un poquito de, ¿cómo se llama?, de empatía, porque realmente esa mujer está cargando
con un peso que es bastante grande hormonalmente, ¿cierto? Y ni de qué hablar en la etapa, digamos que en la menopausia. Ahí ya entonces digamos que el estrógeno empieza a descender y la progesterona a subir, y ahí es donde empiezan los calores, los calambres, el mal genio. Algunas mujeres experimentan emocionalmente hasta temor de quedarse encerradas en la casa. Entonces miren que en la parte hormonal es todo un desafío para las mujeres como tal. Gracias. Yo creo que con ese resumen que nos hace Dairis, Dianis puede contestarnos la siguiente pregunta, y es entonces cómo todas estas cosas hormonales afectan el aspecto social de nosotras como mujeres. O sea, sí, soy yo la que tengo el periodo, soy yo la que estoy embarazada, pero cómo esto, este momento que yo estoy viviendo afecta a mi entorno. Cuéntanos un poquito. Yo creo que para hablar sobre esa pregunta hay que pasar primero por el diseño que Dios hizo para nosotras como mujeres. Y yo quisiera hacerles una pregunta, y es, ¿para qué sirven las emociones? Las que vinieron al encuentro pasado tienen que saber la respuesta a esa pregunta. Entonces, ¿para qué sirven las emociones? Angie sabe. Dígale Angie en el oído a Estefanía, Estefanía lo dice. Son un indicador que nos llevan a reaccionar frente a diferentes circunstancias. Entonces el Señor cuando nos crea con muchísimas emociones, como vimos, con cargas emocionales muy importantes, que en principio estaban, como les comentaba, en armonía con todo. El Señor nos da las emociones primero para que cumplamos con nuestro rol principal, que ¿cuál es? ¿Qué dice la Biblia? Que debemos amar al prójimo, pero habla específicamente sobre un rol que debe cumplir la mujer: ayuda idónea. Entonces Él nos da esas emociones para hacer las ayudas idóneas que puedan apoyar a ese hombre, que pueda ayudarlo a administrar todas las cosas que Dios creó, y además nos da ese rol de ser quien conecta, quien une a la familia, quien une a la familia con el resto de la sociedad. Hay un verso muy bonito que lo tengo por aquí, que es el Salmo 144, 12, y dice: que nuestros hijos en su juventud crezcan como plantas frondosas, que nuestras hijas como columnas esculpidas para adornar un palacio. Entonces, ¿qué hace una columna en un edificio? Sostiene, une, mantiene erguido el edificio. Entonces, ese ha sido como nuestro diseño, y las emociones que nosotras vamos a sentir van acorde a eso. Con la caída, como estábamos diciendo, no solamente viene la fragmentación de la que estábamos hablando en las relaciones, sino que también viene un carrusel, que ahí empieza, aquí hablamos del ciclo hormonal. Ese carrusel al que estamos expuestas, y que de alguna manera sí van a seguir siendo una reacción, nos van a seguir ayudando para reaccionar frente a distintas circunstancias, pero también nos van a dar ideas que muchas veces no se acercan a la realidad. Entonces, durante el ciclo menstrual, ¿quién me puede decir qué siente? Enojo, mal genio, Hambre, sí. hambre, calor, dolor, tristeza, fastidio. ¿Hay alguien que durante el periodo empiece a preguntarse como todas esas preguntas existenciales? ¿De quién soy yo? Porque soy mujer y no hombre, que no Porque tiene soy que mujer, pasar. porque soy así, ¿será que...? ¿Y quién también reacciona de manera desproporcionada frente a circunstancias? Eso. Muy bien. Bueno, pues en el ciclo hormonal, en esos picos, tendemos a ir a esas dos conductas. La conducta de irme a la introversión, a la introspección, y también de reaccionar abruptamente frente a las circunstancias. ¿Qué pasa? Que cuando estamos en medio de ese ciclo de emociones, ¿qué creen que se une?
¿Qué se une a esas emociones para generarnos ese malestar que muchas veces sentimos? El ambiente, lo que pasa a nuestro alrededor, muy bien. ¿Qué más? ¿Perdón? El pecado, pero el pecado ¿a través de qué? Cuando sentimos, ¿qué pasa? También pensamos, ¿cierto? Entonces, que tenemos un montón de emociones, pero que se unen a nuestros pensamientos y creencias. Y usualmente, o muchas veces, esos pensamientos y creencias no son como los más correctos o los más filtrados conforme a la palabra del Señor. En esos momentos, cuando estamos con esa introspección y con esa tristeza, no es un momento para juzgar nuestra vida espiritual, para juzgar el progreso que tenemos en nuestra vida espiritual ni la relación que tenemos con el Señor. Estamos en un ciclo de pensamientos que no se corresponde muchas veces con la palabra, sintiéndonos de una forma que probablemente o seguramente no demuestra el amor que tiene Dios hacia nosotras. Entonces eso es importante considerarlo. Sin embargo, esas emociones me van a hablar realmente sobre las cosas que yo valoro y en las que creo. Ahí es cuando nos vamos a dar cuenta, y es muy bonito que en esas etapas podamos ser como muy honestas con nosotras mismas, porque esos pensamientos que se vienen en esos momentos son usualmente los pensamientos pecaminosos con los que tenemos que luchar en nuestro día a día. Entonces, las emociones realmente nos están diciendo algo de nosotras mismas. Pero antes de creerle a esas emociones que estamos sintiendo, tenemos que filtrarla por la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de esos pensamientos que estoy teniendo en mi interior? Por supuesto, eso se necesita ser honesta. Pero las emociones, además de no darme en el ciclo hormonal, en esos picos hormonales, además de no darme una idea muy fiel, o no darme una idea fiel de lo que el Señor tiene para mí, ni de lo que yo soy realmente, ni mi progreso espiritual, tampoco me da una buena idea o una idea real de los demás. Entonces, muchas veces tenemos que estar atentas porque en ese ciclo decimos, no, pero es que esta persona me miró mal hoy. Pero, ¿será que no me habla porque me vestí así o me vestí asado y no me veo bien? ¿O qué será lo que dije? Entonces, muchas veces nos sacan de esa realidad y de esas relaciones adecuadas con los demás. Entonces, aquí ya las tres estarían involucradas en contestarme esa pregunta. Y bueno, creo que también las chicas lo pueden hacer. Hemos tomado el periodo o el ciclo hormonal como una excusa. Si estoy en menopausia, he tomado la menopausia como excusa. Si estoy en mi periodo, he tomado el periodo como excusa. El embarazo, aunque aquí Dairis hizo como no entienda, la tengan empatía. Como excusa, ¿ustedes qué creen? Sí, efectivamente, desde todo ángulo, sí hemos tomado como excusa nuestras emociones, sobre todo, por ejemplo, hay mujeres que llegan hasta el punto de no ir a trabajar porque tienen el periodo menstrual, o lo siento, pero hoy no hay disponibilidad en esta casa de nada porque yo tengo el periodo, estoy enferma, ¿sí? O sea, lo toman ya como una enfermedad y realmente vemos que es algo que hace parte de nuestro ser como tal. ¿Algún aporte más? Bueno, somos cuerpo y Diana nos está explicando sobre cómo funciona nuestra mente. De parte de nuestra vida espiritual, que es como la que nos conecta de alguna manera con Dios, con nuestro Creador, sin dejar de decir que la mente no y el cuerpo no, pero voy a hablar como de la parte de ser mujeres cristianas. Una mujer cristiana es aquella que ha aceptado que Dios la ha salvado a través de Jesús. Ahora ella, como hija de Dios, es una nueva criatura. Y esto hace la diferencia de todo lo que nosotros podemos estar sintiendo en el cuerpo, todo ese malestar, la aburrición, el mal genio, todas, absolutamente todas las emociones en ese sentido de yo como mujer, hija de Dios, nueva criatura, y lo que pienso. Entonces ahora como una nueva criatura estoy llamada a pensar, a hablar, a actuar y a sentir
como Dios me enseña en su palabra. A mí me llama la atención de tu pregunta, Pau, que usamos excusas y las excusas usualmente son para justificarnos frente a los demás. Y muchas veces intentamos en nuestro ciclo hormonal justificar pecados, que puede ser muy en el ciclo hormonal y podemos tener las emociones a flor de piel, pero pecado es pecado. O sea, si yo ofendo a mi hermano, es una ofensa. Y si robo ya sea con la menstruación, o sea, sin la menstruación, ¿cierto? Pero muchas veces utilizamos la menstruación para pecar, no porque estoy mal, porque simplemente me siento mal, entonces tengo luz verde para pecar. Y realmente no es así. O sea, nosotros debemos obedecer al Señor y nuestras emociones deben obedecer al Señor en las cuatro fases, ¿cierto? En las 4 fases de nuestro ciclo menstrual. Y nunca olvidar que el que nos justifica es el Señor. Y el Señor nos ha salvado y nos ha justificado para buenas obras, no para hacer cosas que simplemente complazcan nuestro cuerpo y nuestra carne. No, o sea, sí, ya. Yo les vi la cara a todas cuando todas hacían así, que estábamos preguntando si poníamos como excusa, y es que sí hemos puesto como excusa. O sea, yo no puedo negar que en este proceso de embarazo yo no le he dicho a Cristian, ay, pero es que usted no entiende que yo estoy en embarazo. O sea, es como, mire mi condición, pobrecita de mí, ¿no? O sea, y es eso, es justificar que le grité, no sé, que le dije, no, pues ya le toca así, ya, porque si yo cargue usted esa bolsa, porque a mí no, pues como un trato totalmente diferente. Pero entonces ahorita, entonces, es que hay que empezar a dar soluciones, ¿verdad? Porque estamos hablando ya del problema, pero vamos a ir aterrizando un poquito. ¿Cómo entonces aterrizamos nuestras emociones? ¿Cómo nosotros podemos decir, bueno, me estoy sintiendo, independientemente del ciclo o el proceso en el que estemos, me estoy sintiendo enojada? ¿Yo cómo puedo aterrizar ese enojo? ¿Cómo yo puedo aterrizar esas emociones? Y si creen ustedes que hay alguna vía de escape para esos momentos que tenemos como mujeres de crisis emocionales, sobre todo en los síndromes premenstruales que mencionaba Dairis. Entonces me gustaría en ese momento escuchar específicamente a Maru y a Dairis contestándonos estas preguntas. Bueno, desde un aspecto bíblico, digamos que el síndrome premenstrual se convertiría, como decía Pablo, como el aguijón en la carne de nosotras, ¿cierto? Y digamos que es el momento donde nosotras debemos dejar que Dios se glorifique en la vida de nosotros. O sea que ya tenemos el problema, lo que debemos hacer es rendirnos a Él, rendirnos en oración, tratar que en ese tiempo buscar más de Él, porque sabemos que tenemos unas emociones que están un poco traslocadas por las hormonas y que en cualquier momento, en cualquier situación del día a día, puedo explotar o estallar, ¿sí? Entonces, digamos que este es un momento en el que deberíamos dejar que la palabra de Dios obre en nuestras vidas y que nos ayude a ir día a día transformando todo lo que hay en nuestro ser y en nuestro corazón, que es bastante engañoso. Yo creo que antes de continuar respondiendo, yo quisiera que cada una estuviera pensando en esa parte. O sea, ¿qué pecados puntualmente han identificado en sus vidas en este periodo tan difícil? Porque realmente es complicado. Y creo que como a medida de que menos información tenemos, entre menos información tengamos, es más complejo para nosotros porque no entendemos, pero lograr entender desde la parte médica y desde la parte psicológica qué es lo que está sucediendo en nosotros, creo que nos da elementos para discernir en cada corazón qué está sucediendo. Si alguna se atreve a contarnos, sería bueno escucharlas. Pero yo, por ejemplo, cuando no sufrí demasiado como efectos físicos, como así, solo era como ese cólico del primer día, pero que me indisponía tanto. Pero más allá de esos días que ya pasa como el periodo, yo siento que un pecado que las mujeres casadas cometemos es el negarnos a nuestros esposos. Sí, sé que aquí todas no son casadas, pero para que lo vayan pensando, ese es un pecado que yo identifiqué en mí,
pensando pues cómo pecamos nosotros en estos periodos hormonales que nosotras tenemos. Piense cada una cómo peca en contra de su hermano, de su mamá, del vecino, del bucero, del de la tienda, o sea, de tantas personas con que nosotros nos relacionamos todos los días de manera sencilla, cordial o ya de una manera más profunda. Entonces es que pensemos seriamente en eso. Dale, dale. No, no. No, De cuando pasa, exacto, cuando pasa. pasa, sí, No, claro, sí, está bien que preguntes, sí, no. sí. No, no es que no se pueda, pero esa no debe ser la excusa para estar con el esposo. Ese es el pecado, ¿sí? Yo poner como excusa no querer estar con mi esposo porque estoy harta, aburrida, cansada, ¿sí? En todo lo que tiene que ver como en nuestro periodo hormonal, ¿sí? Dairis, ¿tú quieres decir algo más con respecto? Bueno, entonces sigamos. Hola, Isabel. De asombro. Está asustada. No, no está chiquita, está grande. Oh, Ok, perdón. Ajá. Yo me veo viejita. Tengo 25. No. O sea, es ponerse de acuerdo y examinar el corazón. ¿Qué hay en el corazón realmente? ¿Sí? Aquí mi querida Marce, si está atenta a ¿Quieres las decir? preguntas como para que vayas Por apuntando favor. porque podría ayudarnos a los temas futuros. Exactamente. Claro, de eso se puede hablar en un futuro frente al matrimonio y qué es eso de negarse, cómo así no se puede, si se puede. Entonces, Excelente. tenerlo en cuenta. Sigue, Maru. Aquí hay mujeres casadas, señora. No. Y tomarlo como venganza. Exacto, exacto. Exactamente. Ejemplo, acabo de pasar mi periodo, sí. Sí. Acaba de pasar mi periodo, no me siento emocionalmente estable Ajá. y quiero estar en ese momento quieta. Y viene y me dice, Cristian, hola amor, ¿cómo estás? Y yo, ay no, pero Ustedes es ya que no saben. entiendes que acabé de salir del periodo, o sea, pero no le estoy diciendo la verdad, qué es lo que está pasando en mí, o sea, no estoy diciendo, amor, entiéndeme, me siento triste, quisiera que oráramos, quisiéramos, sino que pongo esa excusa de por medio. ¿Alguien más entendió como ella? No, es que no utilicemos nuestros altos niveles hormonales para pecar y en el caso que yo dije en contra del esposo, ¿sí? En ese ¿Qué aspecto aspecto? tan puntual, sí. Entonces decir que este periodo es un reto, ¿cierto? Es una etapa de retos y estamos invitadas a cuidarnos físicamente, hacer ejercicio, una buena alimentación, una buena actitud mental, de pronto una actividad que te desestrese, una actividad lúdica que te saque de ese, de ese pensamiento, de ese estado como de aburrición generalmente que pasa, y es cuidarnos, estar claras y conscientes de que voy a llegar o estoy viviendo un periodo hormonal difícil, complejo, pero que no me incapacita para tener buenas relaciones, buena actitud. Entonces también es en la parte espiritual. Y de una de las conferencias que escuchamos de Katy, ella decía que cómo nos preparamos para este periodo, cómo lo vivimos y cómo lo pasamos es orar, orar y volver a orar. Y yo no sé qué piensen ustedes de esto de orar y volver a orar, pero creo que, y no solamente en estos estados hormonales tan difíciles que manejamos, en todas las situaciones de la vida nosotros estamos invitadas a orar. Desafortunadamente la usamos más como para cuando nos falta algo, cuando peleamos con el otro, cuando con la mamá las cosas no están bien, pero sepan y entiendan que la palabra oración es en estos momentos también eficaz como para todo eso. Entonces la oración no es solamente orar
sino a través de la palabra. Entonces, una forma de yo cuidarme de todo este desbalance, de toda esta catástrofe que puede sugerirse para algunas, es acercarnos al Señor en la palabra, en la oración, en buenas relaciones con personas que te generen confianza y puedas dialogar ampliamente de lo que te sucede, incluso ante inquietudes que se generan como la que acabó de suceder, pero que tú fuiste sincera y gracias por eso. Entonces creo que esto es parte de lo que nosotras como mujeres podemos hacer. Ahí Maru lo que hizo fue pues contestar una pregunta que tenía para más adelante. Y es entonces sobre las disciplinas espirituales. Creo que podemos adelantarnos un poquito a eso. Hablas que podemos aterrizarlo a través de las disciplinas espirituales. Aparte de la oración de conocer al Señor a través de la palabra, ¿qué otras disciplinas espirituales nos ayudarían a nosotras como mujeres para poder afrontar estos problemas, digamos? Bueno, entonces tenemos la palabra, que es quien provee para nosotros consuelo, esperanza. Nosotras tenemos, la palabra de Dios tiene un libro que es emocional completamente. ¿Y quién sabe cuál es? Los salmos, ¿cierto? Tienen oraciones de todo tipo, cuando el salmista está triste, confundido, aburrido, se quiere morir, pero cuando ha triunfado, cuando está contento, cuando está con buena salud, cuando hay relaciones que están funcionando bien, hay salmos, oraciones de confianza, de alegría. Entonces, la palabra de Dios es un recurso para nosotras porque son los modelos de un hombre que padeció bastante, pero que aún en medio de todo ese sufrimiento, tristeza, aburrición, acudió a Dios, que era la fuente de su gozo, de su salvación. La oración, pues coherente a la palabra del Señor. Está la iglesia con las relaciones entre hermanos, entre las unas y las otras, y relaciones cordiales, de sinceridad, de amor, practicando el primer mandamiento. Pero también está como el hecho de acceder al arrepentimiento y al evangelio en esas situaciones, y esto lo vivimos en los unos a los otros en una dinámica que se llama supervisarnos los unos a los otros, donde contamos cómo estamos o donde le preguntamos al otro cómo está. Entonces, como ese hecho de rendirnos cuentas de los unos a las otras. Antes de que Dianis, creo que tiene un comentario, era una pregunta específica para ti, para que la unas a ese comentario. Y entonces ya hemos visto que la palabra pues es esencial. ¿Cómo nosotros entendemos la voluntad del Señor al crearnos mujeres así, complejas, digámoslo así, perfectas, pero pecadoras, con nuestras consecuencias a raíz de ese pecado? ¿Cómo entender la voluntad del Señor al hacernos mujeres así? Y también di lo que ibas a completarle a Maru que querías comentar. Bueno, en referencia a lo de Maru, voy a comenzar por eso. Recuerdo un texto muy lindo que leí en el libro que estamos leyendo en esta serie, Emociones Verdaderas, y es acerca de la oración. Cuando nosotras estamos en esa angustia, en nuestro ciclo menstrual, y levantamos nuestro corazón y abrimos nuestra boca y le expresamos al Señor lo que estamos sintiendo, el solo hecho de hacerlo ya es bendición para nosotras. ¿Por qué? Porque el pecado en esta guerra emocional empieza por nuestro egoísmo, porque todos nuestros pensamientos se centran en nosotras mismas. Cuando oramos, nuestro pensamiento ya no se centra en nosotras mismas. Así sea una oración pequeña, así sea sin ganas, pero ya estamos reconociendo la soberanía del Señor en nuestras vidas. Ese por Gracias. Ese lado. En cuanto al propósito del Señor, yo creo que, a ver, ¿quién me puede decir aquí su propósito en el Señor, el propósito de su vida para el Señor? Pues el Señor nos hizo para su gloria, realmente. Amén. Con nuestra vida debemos glorificarlo en todas las áreas que tenemos. Como mujeres ya les dije que nos ha creado como ayuda idónea, como conexión, como columnas, como las que unen la familia. Las emociones que el Señor nos ha dado han sido tal
que crean un vínculo con nuestros hijos. Nos permiten ser empáticas con las otras personas, nos permiten percibir el peligro cuando lo vemos en una circunstancia cercana, nos permite saber más o menos cómo se está sintiendo mi esposo cuando llegó del trabajo. Entonces el Señor nos equipó de un montón de emociones para cumplir nuestro rol de esposas, de conexión y glorificarlo a Él a través de eso. Pero lo más importante es que las emociones que el Señor nos las dio para que nos atraigan a Él, para que en cualquier situación, ya sea alegría, sea tristeza, sea enojo, yo siempre mire la necesidad que mi corazón tiene de mi Salvador. ¿Puedo decir dos cositas? Claro que sí. Y es con respecto a la ayuda idónea. No crean las que todavía están solteras que no son ayuda idónea. O sea, una mujer es ayuda idónea donde quiera que esté. Y no solamente con sus esposos en casas o con hombres, no, donde uno esté y hay una necesidad, ahí estás tú, dispuesta a ver cómo yo puedo ayudar a que esa situación se resuelva. Y no son simplemente situaciones de mover las sillas, de cargar la bolsa, es esa ayuda idónea emocional también. Cuando una está triste, la otra puede escucharla, abrazarla, cuidarla. Eso hace parte de la ayuda idónea. Lógicamente todos estos temas son mucho más amplios, pero los vamos a explorar y yo quiero que ustedes queden motivadas. Natalie más adelante nos va a dar herramientas para continuar avanzando y creciendo en el tema. Y otra cosa es la importancia de la alabanza, el poder de la alabanza. Algunas han escuchado esa frase y creo que aquí hay una mujer que es música y ella nos pudiera decir del beneficio de la música. Ahora, ¿cuánto más la alabanza a Dios? La alabanza a Dios cambia las cosas. Es esa conexión que nosotros tenemos a través del canto que produce en nosotros esa quita de nosotros esa debilidad y esa impotencia y nos conecta con el Todopoderoso a través de la alabanza y la adoración. Gracias, Maru. Yo creo que otra cosa que pasa, digamos, puede ser un poquito difícil mencionarlo, pero yo sé que quizá algunas de las que estamos aquí hemos sido heridas por alguna iglesia, por alguna situación específica que hemos vivido con otros hermanos en la fe, digámoslo así. Y tú ahorita, bueno, a las tres han mencionado en todo este conversatorio la iglesia y la importancia de la iglesia. ¿Qué papel cumple entonces la iglesia en sí? Porque quizás si yo fui herida o defraudaron mi confianza en alguna consejería o en algún espacio en donde yo me sentía vulnerable y no aceptaron esa vulnerabilidad, sino que hicieron otra cosa. Y digamos que estamos aquí, todas asistimos a esta iglesia o a la iglesia a la que pertenezcan, por si hay personas de otras iglesias. ¿Cómo yo puedo ver a esa iglesia como un ente importante que el Señor ha puesto ahí? Porque yo no puedo desligar a Cristo de la iglesia, Él es la cabeza. Entonces, me gustaría escucharlas a las tres. Bueno, el libro de Hebreo nos dice que todos somos iglesia, ¿cierto? Y que la idea o la palabra iglesia es que todos vayamos creciendo juntos de la mano. Por eso en nuestra iglesia está como la parte de rebaño, de DBS, o sea, siempre estamos en función de ir creciendo y de escucharnos. Lo que decía Maru es tan importante. A veces nosotros solamente queremos que nos escuchen. Con que una persona nos escuche, ya uno dice, ay, sentí que mi alma descansó, ¿sí? Y digamos que es el estar unos con otros alimenta el alma, porque uno no sabe en qué momento o en qué persona va a haber una palabra de aliento en el momento en el que nosotros, digamos, estemos atravesando una situación difícil, no solamente en el ciclo hormonal como tal, sino en cualquier etapa de nuestras vidas, ¿sí? Y es esa parte de levantarnos, de irnos formando unos con los otros.
Gracias, Dairis. Esa es muy buena respuesta. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Pablo utiliza esa figura para representar que cada una de nosotras somos parte de ese cuerpo. Cabeza, cuello, abdomen, piernas, pies, manos, lo que vemos y por dentro. O sea, cada una de ustedes es parte del cuerpo de Cristo. Y como parte del cuerpo de Cristo, el Señor nos invita a sentir con el que se siente, alegrarse con el que se siente, llorar con el que llora. Entonces, como parte de ese cuerpo, nosotros estamos siendo ayudadas y acogidas las unas por las otras. Creo que ese es el papel principal de la iglesia, que hacemos parte de ese cuerpo donde cada una cumple su función y parte de esas funciones es animarnos, cuidarnos y ayudarnos las unas a las otras. Yo lo veo como que en la iglesia, como yo les comentaba, que siempre buscamos quiénes somos mirándonos a través de los otros, ¿no? Si lo hacemos, si tratamos de crear nuestra identidad a partir de otros que no tienen a Cristo en su corazón, de pronto puede ser un inconveniente muy grande, porque no nos vamos a conocer, porque no vamos a tener una vida plena, porque no vamos a tener esa llenura que solamente le da el Señor a través del Espíritu Santo. Eso por un lado. Por otro lado, la iglesia también, en ese mismo proceso de identificación, yo puedo ver el amor del Señor en cada uno de mis hermanos. O sea, cada uno de mis hermanos es una muestra de que el Señor se sacrificó por nosotros, que se humilló hasta lo sumo, que tuvo una muerte de cruz para que todos nosotros pudiéramos ser salvos. Y esa verdad y ese amor del Señor yo lo puedo ver en cada uno. Pero así como puedo ver el amor del Señor, también puedo ver mi propio pecado. En las relaciones con mis hermanos yo puedo ver de qué forma yo peco, cómo ofendo a los demás. Y para eso es necesario tener, o sea, esa alerta, ese autoexaminarme permanentemente. En estos días comentando con una amiga hablábamos, ¿cuál es la diferencia en que alguien te haga daño en el mundo y alguien que te haga daño en la iglesia? La diferencia es que si alguien te hace daño en la iglesia, es muy probable que cuando llegue a su casa, si se dio cuenta de que lo hizo, ore al Señor y diga, Señor, perdóname porque le fallé a mi hermano. Esa es la diferencia, que esa persona a través de ese pecado va a buscar al Señor y si no se da cuenta, probablemente el Señor se lo haga saber en algún momento, aunque lo ideal es que nosotros también ayudemos en ese proceso. Esto sería como una cuñita aquí, entonces, recordar que aquí para eso estamos, ¿verdad? Y que es como, aquí tengo el resumen, unas herramientas claras sería reconocer que somos pecadoras, implementar disciplinas espirituales, confiar en la iglesia en la que Dios nos ha plantado para recibir y para dar también lo que es las unas a las otras, no solamente dejarme guiar y apoyar, sino guiar y apoyar y sentir con las otras. Buscar espacios de discipulado mutuo y bueno, los que vienen a esta iglesia, lo que es la consejería bíblica, rebaños, grupos de interés, digamos que tenemos aquí en Sin Filtros, Edifica, que es en donde estamos en este momento, el ministerio de damas, el ministerio de Débora, que son de las madres, con mujeres mayores que puedan guiarnos a nosotras, y el consejo práctico, aprender a confiar, que cuesta cuando la confianza es defraudada, pero aprender a soltar, porque quizás confiar más en el Señor y que Él tiene el control incluso de la persona que me pueda o que me defraudó, que yo diga, uy, tengo temor de que vuelva a suceder, que más que confiar sobre todo en la persona. Ahorita tengo una pregunta para cada una para finalizar y es la siguiente. ¿Qué consejo le daríamos a todas las chicas, y bueno, nos podemos dar un consejo a nosotras mismas, que conocen de Dios pero necesitan interiorizar la idea de morir con Cristo y tener un entendimiento claro y completo del Evangelio en este ciclo, en estos ciclos hormonales que vivimos? Y me gustaría que Dairis contestara esa pregunta. A ver, debemos tener claro que somos del Señor y para el Señor, ¿cierto? Que vivimos
para Él, y si vivimos, vivimos para Él, y si morimos, morimos para Él, ¿cierto? Es importante que nosotros como hijas del Señor tengamos clara la identidad que Él nos ha dado y que Él nos ha puesto como hijos, ¿sí? El entender esto me va a llevar a mí a saber que día tras día, en cada una de las etapas de mi vida, en la fase en la que sea que esté, yo voy a morir con Cristo. O sea, yo tengo que llevar mis emociones a Cristo y decir, muero a esto para que yo menguo, para que tú crezcas, Señor, ¿sí? Entonces, digamos que el consejo es que día tras día, lo primero, la prioridad de una mujer debe ser Cristo. Y créanme que soy una mujer que lo ha entendido a los golpes, ¿sí? Y digamos que los que de pronto conocen mi vida y mi testimonio van a dar fe de eso, ¿cierto? Pero es morir a ese yo, a ese, ¿cómo se dice? Ego, ¿sí? Para que el Señor pueda glorificarse a través de la vida de nosotros. Entonces, yo las invito no solamente a, Señor, aquí estoy, sino también digamos, a buscar mujeres que de verdad te den un consejo sabio. Y aquí hay muchísimo material, y ya Pablo lo acabó de decir, ¿cierto? De donde nosotros podemos apoyarnos. Y digamos que si el Señor ya nos sembró en un lugar, tenemos que esmerarnos por dar frutos que de verdad nos lleven a glorificarlo a Él. Gracias. Maru, ¿quieres completar algo? Bueno, decir algo más. Dale. Nosotros vivimos en una lucha espiritual, una lucha que contra sangre y carne, que no es contra sangre y carne, sino espíritus. En esa lucha, entonces, nosotros tenemos que preguntarnos cómo estamos luchando, con nuestras emociones, en nuestras fuerzas, con nuestra capacidad, con yo puedo, yo soy capaz, yo tengo cómo hacerlo, o estamos luchando de la mano de Cristo. Y esa es, pienso yo, que una de las herramientas que nosotros tenemos que tener claras. Nuestra lucha la debemos vivir hormonalmente, espiritualmente, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en todos los sentidos, con Cristo, de la mano de Cristo. Y en ese sentido estaba pensando, no es solamente cómo lo hacemos, que lo más importante, por supuesto, es con el Señor, porque además sin el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, yo creo que es muy poquito lo que pudiéramos hacer, ¿cierto? Allá voy. Pero no se me adelante. Pero mira, me surgió esta pregunta, yo creo que es interesante que nos la hagamos, porque ciertamente hay una guerra espiritual. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿de qué lado de la guerra estamos peleando? Si estamos peleando del lado del Señor o si estamos peleando del lado de nuestra carne y de los espíritus de maldad. Gracias a todas. Esta pregunta va dirigida, digamos, a Maru en ese sentido, y es, entonces, ¿qué papel cumple el Espíritu Santo? Porque sabemos que tenemos un Dios trino, y ¿cuál es el papel del Espíritu Santo en todo esto? El papel del Espíritu Santo es guiarnos en ese despojarnos del viejo hombre, que está viciado con sus hechos en contra nuestras, del cual nosotros ya le hemos creído y hemos asumido como parte nuestra toda esa cantidad de pecado, de las mentiras, del enojo, de las disensiones, de las malas palabras, de las malas miradas, de todos esos pecados, y dejarnos llenar en ese proceso con el Espíritu Santo, que produce en nosotros su espíritu, y que es con el dominio propio, a través del dominio propio, que nosotros podemos derribar todas esas fuerzas del mal que están obrando en nosotras. El dominio propio no es esa fuerza que yo tengo en mí, yo puedo en mis conceptos, yo tengo argumentos, yo tengo fuerzas físicas, yo tengo herramientas de mucho tipo para vencer todo ese pecado. No se trata de eso, se trata de la dependencia del Espíritu Santo, de la obra de Cristo, y todas estamos en un proceso de santificación progresiva en el que
necesitamos conocernos cada día más a través de la palabra de Dios y conocer el autor de nuestra salvación, conocer a Cristo, que es el autor de nuestra fe. Y en ese proceso de conocer más a Cristo, nos conocemos más a nosotros y conocemos no solo el rol y el papel que el Señor tiene, sino cómo nosotros actuamos, cómo respondemos a la obra salvadora de Cristo. Y es entendiendo cada vez más que Dios es santo y que yo soy muy pecadora. No, o sea, no descartar esto de manera liviana, no, es un pecado sencillo, es una mentira piadosa, es que no hago las cosas con gusto, es que digo mentiritas piadosas y todas esas cosas que a nuestros ojos son como tan simples, pero que a los ojos de Dios es un pecado en contra de Él, en contra de su santidad, en contra de su gracia. Entonces, a medida que nos vamos entendiendo más pecadoras, más necesitadas de Él, Él va proveyendo las herramientas en esa búsqueda que tenemos de Él. Entonces va proveyendo para nosotros el perdón, la reconciliación, el arrepentimiento, la forma diferente de manejar nuestros conflictos, la posibilidad de expresar le perdono al otro que no pide perdón y de expresarle que me ha ofendido y que yo le puedo perdonar. Y así nuestra vida va a ser completamente diferente. O sea, entender que nuestros cuerpos funcionan de tal manera y entender que nuestras mentes son afectadas por nuestras hormonas es válido, pero no podemos avanzar un poco más allá si no acudimos a nuestro Dios, que fue quien nos creó de esa manera y quien proveyó para nosotros su gracia a través de Jesús. Gracias, Maru. Y ya para terminar, amplíanos un poquito eso del dominio propio. O sea, ¿qué herramientas podemos nosotros tener en la palabra para poder dominarnos a nosotras mismas? A veces creemos que el dominio propio es negar que estoy sintiendo algo o simplemente rechazarlo o esconderlo. Y realmente el dominio propio en cuanto a las emociones no es eso. El dominio propio en estos picos emocionales implica que yo me voy a levantar enfrente de mis emociones y voy a decirle, ya va, lo que tú me estás hablando no es la verdad del evangelio, lo que tú me estás hablando no es la verdad de lo que creo y de lo que pienso, sino que es una manipulación simplemente. Es pararnos y hacerlo y a partir de ello identificar diferentes cosas que nos van a guiar al Señor. Una forma de hacerlo es identificando los factores de riesgo. Ya sabemos qué tipo de situaciones explotan o promueven el pecado en mi ciclo hormonal. Entonces, prepararnos para manejarla y prepararnos también para las situaciones que no van a depender de nosotros. La Biblia da un consejo, bueno, la Biblia realmente tiene respuesta para todo, pero nos dice básicamente cómo nosotros podemos lograr el dominio propio. A ver, ¿dónde está? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe, que ya sabemos que es la certeza de lo que no vemos, la convicción, añadir a su fe virtud. Virtud es la búsqueda de la excelencia siempre, es la búsqueda de cada día parecernos más al Señor. Añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio. Para tener dominio propio necesitamos tener entendimiento del Señor, de las Escrituras, y eso solamente lo hacemos, como ya lo hemos dicho varias cositas, a través de la iglesia, de la lectura de la palabra, de las disciplinas espirituales. Al entendimiento, dominio propio, al dominio propio, constancia, que eso es a veces lo que más nos cuesta, es permanecer en la fe, persistir. Al dominio propio, constancia, y a la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Bueno, ¿les gustó? ¿Les ha gustado? Recuerden que tenemos un QR si tienen preguntas para responder en este momento, y si no quieren escanear el QR, sino hacer las preguntas así directamente y no tienen pena, pues no tienen que tener pena, pero
levanten la mano y hacen las preguntas. Si alguien realizó una pregunta, ya voy, y es esta. ¿Cómo manejo mis emociones durante la soledad por ser soltera? Yo creo que hay un punto muy interesante en esa condición de soltería y es cuál es mi esperanza. ¿Qué es lo que yo busco con mi actuar? ¿En dónde estoy buscando eso que pretendo que llene mi corazón? ¿Lo estoy buscando en una persona? ¿Lo estoy buscando en una circunstancia? ¿Lo estoy buscando en un estado civil que se llama ser casada para representar algo en la sociedad? Realmente estoy buscando al Señor con esa soledad que estoy sintiendo. La soledad es una oportunidad para aferrarnos más al Señor, para que ese vacío que tiene nuestro corazón, que no puede llenar un esposo, que solamente lo puede llenar un Señor, aprovechemos ese tiempo para deleitarnos en el Señor. Eso sería mi recomendación. También es un tiempo para servir. O sea, esto, válido todo, es un tiempo para servir. O sea, cuando uno tiene hijos y está llamado por el Señor a servir, es que se da cuenta del valor de estar solos. Perdonen, o sea, no lo digo de manera, pero eso es muy cierto. Entonces, como el Señor a todas nos llamó a servir, lo realmente importante para servir en ese tiempo de soledad es, Señor, ¿en qué quieres que yo te sirva? Y seguro que a tu lado vas a encontrar cantidad de necesidades en la cual tú puedes hacer algo, así sea lo más mínimo, como orar cuando llega una vecina cerca a ti con 2 niños pequeños, uno no puede hablar y la otra está más pequeña y lloran todo el día. Llevo 2 semanas en esta situación y no he tratado de ver cuando entra, sale, y la he visto, pero no he visto la forma de hablarle, porque ya he sentido la presión de un vecino. ¡Hey, pero esos niños sí lloran! ¿Por qué no los callan? Entonces yo solamente puedo orar: Señor, ayuda a esta mamá, porque está bien necesitada. Entonces es buscar esa oportunidad de servir. Yo quería, Paula, decir algo para terminar lo que yo quería contarles, y es que como mujeres cristianas estamos llamadas a expresar nuestras emociones, a discernirlas, a entenderlas y a resolverlas. Todo esto es como un proceso y el Señor nos dará la forma y hay cómo hacerlo. Pero creo que encontré algo que me pareció supremamente importante, y es todo esto para de alguna manera tener cómo o evitar cómo llegar a estados depresivos profundos. Porque cuando nos quedamos con esas angustias, con esos dolores, con esas ansiedades del corazón ahí dándole vueltas, pensando, podemos empezar por cambiar nuestros pensamientos y poder así vivir de mejor manera nuestras. Yo quiero regalarle a la chica que hizo la pregunta esto que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Es importante que sepas que lo que dice Diana, tu esperanza no debe estar en un estado civil, ¿sí? Tu esperanza debe estar en el Señor. Cuando yo llegué a esta iglesia, llegué con una esperanza puesta en el hombre, y día tras día he ido renovando mi mente a través de la palabra y poniendo y anclando mi esperanza en el Señor. Dios todo lo hizo perfecto. Deleítate en las cosas más simples de la vida. Disfruta tu soltería, ámala, apasionate con ella y sírvele al Señor. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Es todo lo que tengo que decir. Y el versículo: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá los deseos del corazón. Gracias, sí, Isa.